agradecidos a Dios por los niños, ¿sí? Por los que vienen en camino también. Amén. Dios bendiga esos embarazos y guarde a cada mamá en proceso. Te invito a que pueda abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Esdras. ¿Lo tiene? Está después de Segunda de Crónicas. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor habían sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Invito a que oremos una vez más. Señor, gracias por este tiempo de adoración a tu nombre, tiempo en el cual también hemos podido dedicar a este bebé, Señor, este niño tan hermoso para ti, Señor. Qué bueno es que haya padres valientes que pongan a sus hijos en tus manos, las manos del alfarero, las manos del Creador, las manos del Padre amado, el Padre eterno, las manos de aquel como cuando estaba en la tierra, ponía sus manos sobre ellos y les bendecía. ¿Quién, si no tú, oh Señor, podrás traer bendición sobre la vida de los niños? Por eso, Señor, gracias por este momento de dedicación, y también gracias porque hemos leído tu palabra. Guíanos a través de ella, instrúyenos, haznos saber qué es el consejo que traes para nuestras vidas en el día de hoy. Y Señor, abrimos nuestros corazones para oírla, no solamente para tener una información que llegue a nuestro intelecto, sino que esta palabra produzca fruto para tu gloria. Guía mis palabras, mis expresiones, mis pensamientos, para que pueda estar hablando aquello que tú deseas que hable, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la historia del reino del sur de Israel, ¿no? Cuando se había dividido el reino de Judá, termina en un momento con una cautividad, ¿sí? Ellos se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, y como consecuencia Dios permitió que un rey babilonio llamado Nabucodonosor
destruyera ese reino, destruyera la ciudad, el templo, y se llevara cautivo a gran cantidad de ese pueblo. Y el profeta Jeremías, Dios lo usó para hablar y decir: van a pasar 70 años ahí en cautiverio y después van a volver. Y entonces, cuando llegó al final de estos años, pasó Nabucodonosor, un hijo de él, un nieto de él, y fueron pasando diferentes hombres que gobernaron o fuerzas, imperios, ¿no? Primero el babilonio, después el imperio medio persa. Cuando termina ese periodo, Dios había profetizado ahí en Isaías 44, 28 y en Isaías 45 también, ustedes pueden leer ahí, 150 años antes, Dios había profetizado quién iba a permitir que Israel volviera a su tierra, ¿sí? Y era justamente el rey Ciro. Había llegado y había estado en el reinado de la zona alguien llamado Darío, el Medo, pero el rey que nucleaba toda esa potencia mundial en ese momento era Ciro. Entonces Dios viene y dice ahí, da el año, da el momento, ¿no? Y dice, para que se cumpliese la palabra de Dios, que Dios habló por Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto fue lo que ocurrió. Un rey pagano, un rey que no creía, que tenía otros dioses. Pero Dios dice que despertó el espíritu del rey Ciro. ¿Qué significa esto? Es impulsar, inspirar, movilizar. Sí, lo incomodó y le dio una palabra, le dio un mensaje a este rey. Y ese mensaje es que tenía que, dice que lo hizo pregonar de palabra, pero también por escrito, un decreto, que todos los judíos que quisieran, no fue una orden que se fueran todos, pero los que quisieran podían volver a su tierra y reedificar el templo, la casa que se había construido por Salomón muchos años antes, que estaba destruida, podían reedificar ese templo. Entonces, dice ahí Jehová de los cielos, porque claro, mientras Israel o el pueblo estaban en su tierra, era el Dios de Israel. Pero ahora, como Israel estaba cautivo, el Ciro decía, bueno, el Dios de los cielos. Es notable que en estos libros como el de Esdras, Nehemías, figura a Dios como el rey, no de Israel, sino de los cielos. ¿Por qué? Porque estaban cautivos, tenían que volver. ¿Por qué haría esto Ciro, no? ¿Qué necesidad tenía? Porque estaban en un imperio donde a ellos les convenía que hubiera gente que para tenerla oprimida, ¿sí? O sea, no era que los judíos que estaban ahí en lo que era Babilonia en ese tiempo, no era que estaban de vacaciones ahí, habían progresado, habían crecido, pero siempre bajo un yugo. Tenían que pagar impuestos, tenían que trabajar para quienes los habían cautivado. Y cada familia tenía que tomar la decisión. Dice ahí, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y vuelvan a Jerusalén. Lo notable, hermanos, es que un bajo porcentaje de los judíos volvieron a Jerusalén, porque había muchos que se habían quedado, que estaban oprimidos, estaban esclavos, pero estaban cómodos, más o menos la estaban llevando bien en su vida. En lugar de volver a su patria, reedificar el templo y adorar a Dios como lo debían hacer, muchos se quedaron ahí. Y luego tuvieron las consecuencias. Cuando leemos el libro de Esther, es esa parte de la historia, los que se quedaron ahí. Pero aquellos que iban a volver, Dios les dice
a través de Ciro, bueno, los que se queden van a tener que colaborar, van a tener que ayudarles. Saben que el regreso ese, uno lo dice así, bueno, es como ir de lo que es hoy Irak a Israel. Bueno, no se podría tanto hoy, ¿no? Como están las cosas, pero ese trayecto, hermano, hoy en vehículo, en avión es rápido. Pero en esa época, hermanos, era, digo que dice subir, porque era en subida. Había montaña, en Jerusalén es elevado. Entonces, era un viaje de unos 4 meses. Entonces no era fácil dejar la comodidad, a pesar de que estaban esclavos, dejarlo y volverse, y después tener que ir allá a empezar de cero. Lo cierto, hermanos, es que dice ahí, el versículo 5, que se levantaron los jefes de las casas paternas, o sea, los patriarcas, podríamos decir, los jefes de los clanes familiares, ¿sí? Acá habla de la importancia de que los padres den siempre el primer paso en respuesta al propósito, al llamado de Dios. Pero dice otra vez que Dios despertó el espíritu. Como que el espíritu, el interior, el corazón de esta gente estaba medio adormecido, se habían habituado a vivir en cautiverio y a irla piloteando, por así decirla, sin estar en libertad y sin poder adorar a Dios, al Dios que le había dado promesa y que le había sostenido. En lugar de volver y reedificar el templo, tenía la posibilidad de hacerlo, volver a su tierra, empezar otra vez. Muchos, como les digo, se quedaron. Ahora, lo que nos habla esto, hermanos, es que Dios, para llevar adelante sus propósitos, puede usar a cualquiera. Dios ya nos ha hablado de esto, ¿sí? Dios puede usar a cualquiera, hasta una persona cruel, idólatra y lo que sea que fuera este rey. Y cómo eso nos muestra cómo Dios está en control siempre, cómo sus propósitos se llevan a cabo, cómo Dios provee los recursos, cómo Dios restituye, porque si usted sigue leyendo, ahí dice que Nabucodonosor se había llevado todos los utensilios de la casa de Dios, los de oro, los de plata, una cantidad y tan detallados, todos volvieron. Pero sin embargo, hermanos, para que Dios pueda llevar adelante sus propósitos, necesita despertar a la persona. Despertó un rey y despertó después a estos líderes para que volvieran y reedificaran el templo. Entonces, esto hoy, que parece muy lejano y que nosotros, bueno, ¿qué tenemos que construir el templo? Porque siempre asociamos el templo a este lugar, ¿sí? Pues sabemos, hermanos, que el templo de Dios, ¿cuál es? Nuestra vida. Pero nunca alguien podrá llevar a cabo la voluntad de Dios si no despierta su espíritu, si no está dormido. Aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha tenido un nuevo nacimiento, no tiene que despertar, tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Pero cuando Dios le habla al pueblo, cuando Dios le habla a la iglesia, hermanos, nos habla porque Él necesita gente que despierte. ¿Por qué? Porque a veces estamos en un sistema, salvando la distancia como con el sistema en el que se encontraba Israel allí en cautividad, pero un sistema que nos cautiva, que nos ocupa, que nos adormece, que nos entorpece, que no nos deja ver y no nos deja entender cosas que Dios nos está diciendo, que Dios nos está hablando. Entonces ocurre que hay ocasiones en que nosotros, en lugar de funcionar con un espíritu despierto, caminar en el espíritu, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la nueva vida en Cristo es caminar en el espíritu, no en la fuerza, no en el alma. Pero el sistema en el que nos encontramos, el sistema del mundo en general, funciona a través de los sentidos, simplemente. Entonces todo pasa por ahí, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que percibimos.
Y cuando entramos en ese ámbito, no vemos, no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces, mientras nuestro espíritu está dormido, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el tema de hoy, ¿no? Entonces, Dios necesita que como hijos de Él, como iglesia, podamos despertar. Vamos a leer Esdras 4:4. Dice ahí que, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ya habían vuelto algunos para empezar a edificar, pero hubo temor. Esta es una estrategia que siempre las tinieblas, el diablo, como le quiera llamar, van a tener sobre la vida de los hombres y mujeres a los cuales Dios despierta y les da una misión para realizar. Siempre le va a venir con el temor. No, pero no va a poder. No, pero no te comprometas tanto con Dios. Mira que no sé si después vas a poder cumplir. Más vale que no prometas antes que prometer y no cumplir. Se nos vienen todos los versículos, ¿no? Inadecuados. Viene con temor. No va a poder. Pero aquí vemos, hermano, que cuando Dios despierta, Dios se encarga de que el entorno, el contexto se acomode. Dios nos va a proveer los recursos, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, va a tocar el corazón que tenga que tocar, pero siempre y cuando haya gente que responda, que despierte a la palabra, al llamado de Dios. Amén. Yo creo que en este tiempo, hermanos, Dios ha estado hablando. El otro día estaba hablando con mi esposa y recordaba que antes de la pandemia, yo me acuerdo que Dios puso en mi corazón algunas palabras específicas para hablar, y que hablé mucho en los varones, en la reunión de varones. Y que hoy, hermanos, después de unos años, vemos cómo cuando no se escucha la palabra de Dios, cuando se está dormido en lo espiritual, cómo hay consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando estamos dormidos espiritualmente, escuchamos la voz de Dios, pero no vemos, no entendemos lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios nos tiene que despertar. Dios nos quiere despertar en este tiempo. Amén. Un versículo que tengo acá, que no he anotado el versículo, pero no, ¿dónde está? Está en Corintios, pero antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos quieren ver esas cosas? Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Ve? Es espiritual. Necesitamos estar despiertos espiritualmente para que captemos lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo que nos guía a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, necesitamos en este tiempo, hermanos, tener esa capacidad de entender. En 2 de Reyes capítulo 6 versículos 16 y 17 nos encontramos con el profeta Eliseo. No lo vamos a leer para que no sea muy largo, pero está Eliseo y está rodeado de un ejército. Entonces el criado estaba asustado, atemorizado, y Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos para que viera que no estaban solos. Y cuando abrió los ojos, dice que el monte estaba lleno de gente a caballo, los ángeles de Dios que estaban guardándole, y se le fue el temor. Pero ¿quién tenía el espíritu despierto ahí? ¿Quién podía ver, entender lo que un dormido no podía entender? Eliseo. Entonces, cuando usted y yo como hijos de Dios estamos despiertos espiritualmente, no estamos adormecidos, no estamos distraídos, podremos captar lo que Dios nos está diciendo y cumplir o hacer lo que Dios nos está pidiendo y llevar adelante ese propósito de Dios para nuestras vidas.
Amén. Entonces, uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia hoy, hermanos, es que hay mucha gente que está dormida espiritualmente. ¿Sí? Y entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dejamos de escuchar la voz de Dios. Y hermanos, tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando. Amén. Porque nos movemos, hermanos, por la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Estamos en una época, hermanos, en donde la Biblia parece ser un libro muy anticuado, que no tiene nada que ver con nosotros, hermanos, pero cuando pasan las cosas que están pasando y empiezan a leer la Biblia, los estudiosos, y bueno, parece que algunas cosas tienen razón. No es que parece que tiene razón, es la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque eso va a despertar nuestro espíritu, nos va a posibilitar caminar en lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Y entonces, si bien Dios no nos está llamando a edificar otra vez el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero sí está llamándonos a prestar atención al templo de nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra búsqueda? ¿Cómo está la presencia de Dios en nuestros corazones? ¿Cómo estamos con lo que Dios nos está hablando? ¿Con lo que Dios nos está movilizando a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla nos moviliza a obrar. Entonces, uno podría decir, bueno, lo que Dios quiere que obremos es que evangelicemos o que sirva en la iglesia. Por supuesto, hermano, pero antes que eso, hay que levantar, hay que fortalecer, hay que reedificar, hay que restaurar el templo de nuestro corazón. Porque no podemos hablar de una paz que no tenemos, porque no podemos hablar de un gozo que no tenemos, porque no podemos hablar de una palabra que no entendemos. Entonces, tiene que haber, hermanos, un despertar en nuestros corazones. Vamos a leer este último versículo en Efesios 5, 14 al 16. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Cómo es posible? Y sí, porque cuando estamos dormidos no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué ocurrirá ahí? Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. De esto Dios nos habló hace unos días atrás. Así que, hermanos, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Tenemos que escuchar y oír su voz, permitir que Él nos despierte, para que podamos, hermanos, no estancarnos, sino crecer, avanzar en aquello para lo cual Dios nos ha llamado en este tiempo. Cuando nuestro espíritu se despierta, estamos atentos en lo espiritual. Jesús lo dijo, le dijo a sus discípulos en Getsemaní, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está presto, pero la carne es débil, hermano. Y todo el sistema en el que en el que vivimos, se mueve por los incentivos a la carne, los deseos de la carne, lo que quiero, lo que me agrada, esto y aquello. Y nos envuelve tanto que estamos cómodos, pero estamos mal. Y Dios requiere que sus hijos estén despiertos, atentos, que le demos lugar al Espíritu Santo que nos está queriendo hablar, guiar, para que no cometamos errores y para que funcionemos como Él quiere que funcionemos. Amén. Entonces, a miles de años de distancia con el rey Ciro, hoy Dios también nos llama a despertar, quiere despertar nuestro corazón, nuestro espíritu, para que oigamos su voz y hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hay correcciones que habrá que hacer, hay cuestiones que tendremos que realizar para extender su reino, para
para servir, para extender su amor, etcétera, etcétera. Pero solamente podrán responder aquellos que se despierten. Amén. Amén. Aquellos que despiertan van a poder recibir esa luz de Cristo. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Alguien puede dormir cuando está la luz? Imagínense que esté dormido y le prenden un reflector. No se puede, ¿no? Bueno, cuando Cristo alumbra, hermano, nuestro entendimiento, toda oscuridad desaparece y todo adormecimiento se retira para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Una cosa interesante de ese versículo que les leía recién, que dice que Dios ha preparado cosas para aquellos que le aman. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Mientras, hermanos, estemos enfocados en agradarle a Dios, en amarlo a Él por sobre todas las cosas, nuestro espíritu se mantendrá despierto. Escucharemos su voz y caminaremos en pos de lo que Él quiere que realicemos en este tiempo. Amén. ¿Cuánto quieren agradarle al Señor? Amén. No se puede si estamos dormidos. Hay que despertar. Amén. Invito a que se coloque y pidamos ahora. Dios amado, en este día, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Vemos una historia, un hecho histórico que está muy lejos en lo natural de nuestra realidad, pero en lo espiritual estamos en la misma situación. Encontramos en este consejo que tú necesitas despertar el espíritu adormecido, dormido, distraído, para que podamos funcionar correctamente, Señor. Es imposible que puedas concretar las obras que tienes por concretar con hombres y mujeres que estén dormidos. Necesitas gente despierta, gente que oiga tu voz. Tú prometes tu presencia, tú prometes los recursos, tú prometes el respaldo, tú prometes la manifestación de tu poder y tu gloria, pero necesitas gente que realmente despierte, Señor. Y no queremos estar como aquellos judíos que estaban en Babilonia, Señor, que estaban cautivos, pero cómodos. Señor, no queremos vivir de esta manera espiritualmente, Señor. Porque el sistema en el que nos encontramos también tiende a adormecernos. Porque no es un sistema que nos beneficie en lo espiritual, al contrario, nos distrae, nos ocupa tiempo, nos pone prioridades. Por eso cuando despertamos y queremos caminar en pos de tu voluntad, seguramente nuestro enemigo se levantará para colocar temor. Porque ya ha programado todo este sistema para que funcionemos lejos de ti. Pero, Señor, no queremos funcionar de esa manera. Queremos, Señor, caminar en tu propósito. Queremos, Señor, reedificar el templo de nuestro corazón donde tú habitas, Señor, que muchas veces está en ruina, descuidado, Señor. Queremos, Señor, que nuestra adoración, nuestra búsqueda, nuestra comunión contigo sea plena, Señor. Y aprender a oír tu voz. Porque, Señor, aquellos que te aman, Señor, van a poder ver, van a poder escuchar, van a poder disfrutar de aquellas cosas que nadie ha podido hacer. Y son aquellas cuestiones que tú nos ayudas a alcanzar cuando somos dirigidos por tu Espíritu Santo. Porque ahí decía que es tu Espíritu Santo que la revela en nuestro corazón, Señor. Por eso en esta hora te ruego, Señor, que tú traigas un despertar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que todo adormecimiento, que toda aquello que se ha quedado, aquel corazón que se ha quedado, que está quieto, que no está funcionando en tu propósito, Señor, pueda ser despertado, Señor. Tu venida, tu regreso está pronto, Señor, y necesitamos que
estar despierto para caminar, Señor, en estos tiempos, en estos días malos, de una forma adecuada, correcta. Por eso hay que despertar, Señor, para que la luz de Cristo pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestra capacidad de accionar en tu fuerza, no en la nuestra, y poder concretar aquellos propósitos que tienes para nuestra vida. Señor, el esposo, el papá, la esposa, la mamá, los hijos, cada uno tenemos propósitos, Señor, tenemos una razón de ser. Y lo que nos llevará a tener plenitud en nuestra vida será alcanzar ese propósito que tú has dispuesto para nuestra vida. Pero no lo podemos hacer si estamos dormidos. Señor, despiértanos en este tiempo, despierta tu iglesia, despierta tu pueblo en este lugar, en esta congregación y en cada una, Señor, de las congregaciones de esta ciudad, Dios amado. En el nombre de Jesús te rogamos que tu poder sea manifiesto en este tiempo para que gente hermosa, preciosa, como tú has llamado, se despierte, Señor, y comience a realizar la obra que tú quieres que realicemos. El resto, el cómo, los recursos, tú te encargarás, pero necesitas gente que responda a tu palabra y a tu llamado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, para responder. Habrá alguien que diga, Señor, yo quiero estar despierto. Yo quiero caminar en tu propósito, en tu voluntad. Señor, si me he dormido, si me he adormecido, si me he quedado, Señor, quiero despertar, quiero caminar en el centro de tu voluntad.